disfrutar de este tiempo favorable de Cuaresma, para formarnos y para conformarnos con Cristo un poquito más. En estas charlas cuaresmales, que además son punteras totalmente, vamos a tratar temas de rabiosa actualidad. El de Iber, que es del Concilio Vaticano, pero que lo tenemos que tener siempre actualizado, porque que es lo que trabajamos hoy con Miguel Ángel. Mañana estaremos también con Salva, que nos hablará de la esperanza, que nunca nos defrauda. Y el miércoles, pues también con una de los últimos trabajos que nos envía el Papa, que alguien me lo tiene. Dile el corazón de Jesucristo. Muy bonito. Todo esto es actual realmente, así que estamos en el lugar indicado, en la hora indicada, en el momento en donde nos vamos a enriquecer todo un montón. La idea de la charla consiste, lo digo porque ahora se van a pasar, que quieran, una hojita para que si queréis levantáis la mano por si queréis formular preguntas. Tenéis una hojita a disposición y unos bolis por si queréis ahora, antes de empezar la charla, pues para tenerla preparada después y podéis escribir en ella. Allí Juan Carlos preparado por si queréis. Y antes de empezar la charla, si queréis apuntar o podéis hacer las preguntas, porque las preguntas las vamos a pasar por escrito, ¿vale? Las preguntas que tengáis que hacer para hacerlo más operativo, las vamos a pasar por escrito después de la charla, que será aproximadamente unos 40 o 45 minutos, entiendo, ¿no? ¿Más o menos? ¿Cuánto? 40. Ahí aproximadamente. Así que, si no me he olvidado de mucho más, bueno, vamos a disfrutar entonces todo el mundo de este momento. Y como siempre, nos reúne nuestro Señor Jesucristo, que no venimos porque nos guste Miguel Ángel sea más guapo, que Cristina también sea una persona de mucha belleza, ¿vale? Así que Él nos convoca, Él nos reúne y nos ponemos en sus manos, con la oración que tenéis ahí delante, que es la oración del jubileo, que sí se me olvidaba decir que todas estas charlas cuaresmales están enfocadas también en este compromiso que tenemos con el jubileo. Pues nos ponemos todos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos decimos: Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado, tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad, infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza y la vida de tu reino. La gracia nos transforme en dedicados cultivadores de la semilla del Evangelio, que fermenten la humanidad del cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y la tierra. Cuando decida la fuerza del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Bueno, la presentación de Miguel Ángel va a ser muy cortita, primero porque a él no le gusta mucho la presentación en cuanto a méritos académicos, lo conocemos, y aparte porque verdaderamente a quien tenemos que dejarle todo el tiempo del mundo es a él, para que bueno, pues nos forme sobre lo que nos va a hablar. Deciros que Miguel Ángel es criado, es valenciano de nacimiento, en concreto de un pueblo, Albal, tierra cercana donde también nuestro obispo Don Jesús, de hecho, como anécdota, creo que te dio la primera comunión él, aunque vive en Málaga desde los 12 años. Se formó en el seminario de Málaga y en septiembre de 2002 se ha ido... Mejor que no se escuche. Pues algo más fuerte, ¿no? Si algo más fuerte se escucha... Sí se escucha. Sí se escucha. Hablo fuerte. Yo tengo buena voz. Bueno, decía que se formó en el seminario de Málaga y en septiembre de 2002 fue ordenado sacerdote. Esos primeros años estuve de párroco en varios pueblos, como Cañete la Real, pero duró muy poco.
ya que fue enviado a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma para ampliar sus estudios de teología, doctorándose en teología fundamental, profundizando en los escritos de un teólogo jesuita español, Juan Alfaro, el que se denomina teólogo de la fe. Actualmente es párroco de El Salvador desde el 2012 y profesor en los centros teológicos de la diócesis de Málaga, aparte de infinidad de labores pastorales más. Esto dicen los feligreses, amigos y compañeros sobre él. Su vocación sacerdotal es clara y sigue estando muy viva. No repara en el tiempo o en desplazarse cuando se trata de cuidar, visitar y ver a un enfermo o a un amigo que lo está pasando mal. Está pendiente de cada uno de sus feligreses con cuidados y detalles. Lo puedes ver a las 6 y a las 7 de la mañana corriendo por las calles, subiendo montañas, pero si tiene que parar en ese momento para auxiliar a alguien, no lo duda. Bueno es como él solo. Ahora, cuando se le mete una cosa en la cabeza, no sabemos de dónde saca tanta energía y capacidad de trabajo, es un todoterreno. Profundizar en la Dei Verbum a través de tus conocimientos y formación es todo un regalo, Miguel Ángel. Gracias, estamos deseando escucharte. Bueno, en los pueblos tuve 5 años, ¿eh? En los pueblos tuve 5 años y más cuando se empieza a ser cura, pues son años que te marcan, ¿eh? Te dejan un sello para siempre, ¿no? Lo que solemos decir que el primer amor, pues realmente allí donde uno empieza a aprender lo que significa ser cura, ¿verdad? Y para mí serán los pueblos de los que empecé y serán siempre, pues, ese primer amor, donde uno empezó, el ministerio, donde uno aprendió, donde uno, la gente le enseñó a ser pastor, ¿verdad? Bueno, Titina, muchas gracias. Titina nos ha dicho que la TNM tiene que aguantar todos los miércoles en las clases, ¿eh? Como algunos más que los que están por aquí. Mira, yo traigo una pequeña reflexión sencilla, ¿vale? Muy sencilla y siento decepcionaros porque yo no voy aquí a desglosar la Dei Verbum y demás, primero porque es muy aburrido y lo segundo porque hay un vídeo o un sonido, un audio de la formación permanente que el que quiera escucharlo pues lo tiene ahí, entonces un plomazo, quiero decir, eso está pensado pues para otro tipo de destinatarios, ¿no? Entonces lo que ofrezco aquí es una reflexión distinta, ¿vale? Donde al final acabaré con la Dei Verbum, pero ahí lo veis en el esquemilla, pues parece un recorrido distinto. Ahora iremos explicando el porqué. Si habéis visto un poco la cartelera que tenemos aquí, que se nota que hay dinero, ¿eh? La barra que la amargura. Si veis la cartelera, el esquema que tiene, que ha preparado, que ha pensado Salva o el equipo que le ha ayudado, la verdad que tiene mucha lógica, ¿no? Es decir, Jesucristo es aquel que nos revela a Dios, nos revela el corazón de Dios, ¿verdad? De eso os hablará José Emilio. Y el mismo Jesucristo es el fundamento y es la esperanza para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por tanto, yo creo que las charlas cuaresmales tienen un eje clarísimo y es la centralidad de Cristo. Cristo, en este caso, en cada uno de esos documentos. Bueno, si miráis el esquema por encima, ahí veis como una triple mirada y sobre eso va a ir. Esto va a ir de ir haciendo una mirada externa, interna y una mirada al concilio, ¿vale? Iremos viendo algunas cosas. Trataré de pensar, en este caso, de ir hablando y al mismo tiempo pues ayudarnos a pensar un poco, ¿no? Pues vamos a empezar sin darle más vueltas, ¿de acuerdo? Trataré de no pasarme más de 45 minutos, 40 es lo que quiero. Si llego a 45, paramos, ¿vale? Bueno, el título que tiene el primer epígrafe es un jubileo para la misión. Llevamos ya una temporada en la cual en la Iglesia no se para de tener cada año, ¿no? Lo dedicamos a algo distinto, ¿no? Y llega un momento en el cual uno no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer y qué es lo importante y qué no es lo importante, ¿verdad? El Papa con la bula Espe no confundi, ¿no? La esperanza no defrauda de la convocación del jubileo ordinario. El Papa nos ha invitado a celebrar con profundidad el gran jubileo de este primer cuarto de siglo, dedicado a la esperanza, de la que nos hablará después, pues mañana, vuestro párroco Salva Gil. Pero
uno, por lo menos yo, la sensación que tenía cuando el Papa sacó este documento y de pronto nos dice un jubileo y de pronto nos dice una reflexión sobre la esperanza, a mí de pronto las carnes se me abrieron. Estábamos hablando del sínodo, estábamos hablando del primer anuncio y de pronto aparece, irrumpe todo esto, ¿no? Y me venía un poco la imagen esa de el bosque no puede dejar de ver los árboles, ¿verdad? Si hay un dicho que dice que el bosque no debe, en este caso, no puede dejar de ver los árboles. ¿Y por qué digo esto? Porque se nos ha colocado también en la iglesia, o se nos ha colado en la iglesia, eso de funcionar a fuerza de eslóganes. Sin darnos cuenta, cada año tenemos un eslogan. Y eso tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos. Porque a veces lo urgente y al final, pues lo último, lo urgente, se come lo importante y se come lo fundamental. Hemos tenido un año que es el primer anuncio, la sinodalidad, la parroquia misionera, la misericordia. Uno mira para atrás y dice, qué lío, ¿verdad? Qué lío. Da la sensación de que vamos todos como pollos sin cabeza. Yo lo decía también el domingo en la homilía, pero da la sensación de que vamos en la iglesia, en la pastoral, como pollo sin cabeza. Yo quisiera ir como pollo, corriendo siempre, pero al menos con cabeza, ¿verdad? Al menos aspiramos a eso. Las prisas forman parte del momento. De aquí la importancia de tener claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Los ingleses hablan mucho de tener claro cuál es el foco, focalizar. ¿Dónde vamos a poner nuestros intereses, nuestro corazón, nuestros esfuerzos? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el marco desde donde el Papa nos ha convocado este año jubilar? Mira, el marco sigue siendo el mismo. El Papa, una vez que empieza su pontificado y publica el Evangelio Gaudium, dice claro cuál es el marco de la Iglesia en este tercer milenio. Y no es otro más que la misión. Y todo lo que ha venido detrás, la sinodalidad, el primer anuncio, todo va brotando, pero el marco que lo une todo y le da sentido a todo es la misión. Por eso es importante recordarlo, porque si no, da la impresión de que no hay una estructura, no hay sentido en lo que hacemos, o puede ocurrir esa sensación de que al final pensamos que vamos andando y vamos corriendo, pero como los pollos sin cabeza, ¿verdad? Mira, con la llegada de Francisco y la publicación del Evangelio Gaudium, con ese carácter programático, el Papa le dirá a toda la Iglesia y nos dirá a nosotros, os invito a entrar en una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría y la evangelización, donde la salida misionera es el paradigma de toda la Iglesia, de toda la obra de la Iglesia. Y para ello nos anima a todos a vivir en un estado permanente de misión, a entrar en un dinamismo permanente de salida, a pasar de una pastoral de mera conservación a pastoral decididamente misionera. El Papa va a recoger todos esos elementos que ponen como énfasis que estamos en un estado de misión. Ya no valen las recetas y muchas de las estructuras que teníamos colgadas, lo que era la pastoral, cada vez nos vale menos. Y estamos viendo cómo se está cayendo. Estamos tratando de que nos caiga encima, pero estamos viendo cómo se nos va cayendo la manera como teníamos planteada la pastoral, la estructura, los acentos, porque el destinatario va cambiando, porque la cultura está cambiando, pero nosotros seguimos manteniendo los mismos elementos desde donde dar una respuesta. Por eso, al empezar esta reflexión, os pregunto, después del 2013, el Papa dijo, estamos en estado de misión, han pasado ya 12 años, os pregunto, ¿estamos en misión? ¿Nos hemos enterado de verdad de que este momento que nos toca como oportunidad, decía por aquí Poe, ¿no? En este momento, ¿estamos en clave de misión? ¿O seguimos todavía en una clave de mantenimiento, de ir tirando, de haciendo cositas, de parcheado, de no sé? ¿Dónde estamos, no? ¿Nos hemos perdido en el camino? O al menos yo me lo pregunto. O sin querer vivimos entretenidos. Hacemos muchas cosas entretenidos, pero sin dar realmente respuesta a los problemas que hoy se van planteando. ¿Tenemos claro lo ordinario? ¿Tenemos claro lo fundamental o no lo tenemos? Os vuelvo a repetir, vamos como pollos sin cabeza.
Para no repetir otra vez la misma charla, como decía antes, o la reflexión de la formación permanente, lo que os propongo es, teniendo de fondo de que Jesucristo es la revelación de Dios, os propongo tener claro que lo que queremos hacer es, la Iglesia quiere anunciar a Jesucristo, pero en ese anuncio tiene que tener en cuenta al menos varias miradas. Una primera mirada, y así os voy contando cuál es el hilo conductor, va a ser la mirada externa. Una mirada externa nos lleva a que nosotros contemplemos quiénes son los destinatarios. De vez en cuando nos tenemos que preguntar quiénes son los destinatarios del Evangelio. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo en el corazón de aquellas personas que están llamadas a ser destinatarios del mensaje de Jesús? Para que lo acojan, para que lo acepten, para que lo desarrollen. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? En segundo lugar, os propongo una mirada interna. Si miramos hacia afuera, estamos viendo que hay muchas cosas que están cambiando. Mi propuesta, o la que yo os voy a hacer ahora, es que me da la impresión de que la manera de creer hoy ha cambiado, ha mutado. Por eso mucha gente no conecta con nosotros. La gente tiene ya la sociedad, en ella la gente va viviendo su religiosidad, no ha perdido su religiosidad y la sigue viviendo, pero desde otras claves distintas, ha mutado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En segundo lugar, si miramos hacia adentro, descubrimos que hay muchos elementos positivos en nosotros, en la Iglesia, pero al mismo tiempo nos encontramos con tensiones. Tensiones que dificultan el anuncio de Jesucristo. Encontramos no solamente tensiones, sino que hay elementos culturales que, sin darnos cuenta, están configurando nuestra vida cristiana. Pensamos que estamos anunciando a Jesús y estamos anunciando a veces elementos propios de la cultura actual. Con lo cual, si estamos llamados a ser sal, puede ocurrir que a lo mejor no somos sal ni somos luz, sino que somos medio sal o pseudosal y pseudoluz, pero no la luz verdadera, ¿de acuerdo? A la cual estamos llamados, en este caso, a anunciar. Y en tercer lugar, hacemos una mirada al destinatario, hacemos una mirada al sujeto evangelizador, que es la Iglesia, que somos nosotros. Pero también tenemos que hacer siempre una mirada ¿a dónde? A la fuente. Y cuando hablamos de fuente, hablamos de la tradición. Cuando hablamos de fuente, hablamos de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de fuente, hablamos de lo que significa los concilios. Una de las fuentes últimas, para nosotros fundamental, es el Concilio Vaticano II. Pues será importante que nosotros también echemos una mirada. ¿Qué nos puede ofrecer? Al menos, yo solamente me remitiré a Dei Verbum, alguna pincelada que nos pueda aportar o al menos que nos enmarque el momento y qué podemos hacer, ¿vale? Ese sería el esquema que, en definitiva, vamos a tratar de desarrollar, ¿vale? Pues vamos a empezar con la mirada externa, ¿vale? El primer punto, mirada externa, vamos a fijarnos un poco en los destinatarios. Y ahí propongo una nueva forma de creer. Si hacemos un zoom, ¿no? Ahí tenemos una cámara y uno puede coger y hacer una pequeña mirada general o puede hacer un zoom. Yo ahora mismo no pretendo hacer una descripción de lo que está pasando en la sociedad, en la cultura europea, si la secularización, si la desecularización, si el pluralismo, aunque aparecerá yo no voy a describir nada de eso, sería para otro momento, para otra charla. Lo único que quiero fijarme es, especialmente haciendo un zoom, es a ver si somos capaces, o al menos soy capaz de transmitiros que la manera de creer de la gente hoy día, de la cultura actual, está cambiando, ¿vale? Ese es el zoom que yo quisiera en una primera mirada ofreceros. Pues vamos allá. Mira, son muchos los síntomas que nos indican que desde hace varias décadas viene gestándose una mutación, una transformación en el modo de creer y de vivir la religiosidad. Y yo creo que todos tenemos experiencia de esto. En nuestras conversaciones con nuestros seres queridos, nuestros familiares, en las conversaciones con nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, detectamos elementos, si le ponemos nombre, de que la religiosidad está mutando, se está gestando otra manera de creer a nivel general, ¿verdad? Vamos con algunos síntomas y algunos hechos. Algunos son síntomas y otros son realidades, son hechos. Si miramos el Centro de Investigación Sociológica, el famoso CIS, el 58% de la población española únicamente ya se considera católica. Estamos prácticamente en la mitad.
Solo la mitad de la población española ya en este momento se considera católica. Si nos vamos a los jóvenes, yo suelo mirar esto mucho, lo llevo mirando desde hace muchos años. Si miramos a los jóvenes, el 7%, solo el 7%. Eso es lo que viene, ¿vale? Son, en este caso, estudios sociológicos que nos muestran un poco cómo está la situación. De ese 58% que se declara católico, solo el 19% se considera practicante. Y 20% mucho es. Yo lo veo todavía hasta demasiado. El grupo de personas que se consideran agnósticas, indiferentes, ateas, ya supera el 36% de la población. Esto empieza a crecer. Es la primera vez que pasamos ya el 30% y lo vamos encaminando hacia el 40% de la población. Dicho de otra manera, 4 de 5 españoles no practica ya ninguna religión. 4 de 5 españoles. Es decir, hay un cambio. Y un cambio que es drástico, radical. Lo que pasa es que a nosotros pues nos pasa como el agua, ¿no? Hemos estado unos cuantos días, 3 semanas que llovía y hemos escuchado a la gente que ve que es altura de agua que tengo. Y digo, pues la gente de la Sarquía no está diciendo eso. Porque la gente de la Sarquía ha tenido restricciones. Desde las 7 de la mañana hasta, ¿no? Desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana durante meses y durante un año. La gente de la Sarquía no dice eso, ¿no? Las perspectivas son distintas. Nosotros nos acostumbramos a vivir en lo nuestro y nos falta algunas veces mirar, elevar la mirada para ver un poco más allá al fondo, ¿no? Para que permita vernos un poco ese bosque y ese árbol que está justo en medio del bosque. Al mismo tiempo que aparece todo este corte impresionante de vinculación de lo que es el catolicismo, nos encontramos que justo después de la pandemia, según nos dicen los índices de la compra de libros, dice que el 40% ha crecido los libros de autoayuda, un 40%. Libros de autoayuda. Es decir, el ser humano tiene sed y lo va vehiculando en función de lo que también va encontrando. Lo que nosotros estamos ofreciendo en este momento o la manera, la forma que estamos ofreciendo, a mucha gente ya no le dice nada. Y por tanto, la gente sigue buscando. Busca a su modo, a su manera, tienen sus intereses. Dicen que son las mujeres las que más consumen estos manuales sobre salud y psicología, un 28% que los hombres. Un dato curioso es que ya el 17% de las personas en España se consideran espirituales, pero no seguidores de ninguna confesión religiosa. Estamos hablando del 17%. Se consideran personas espirituales, personas religiosas, pero no tienen ninguna confesión religiosa. Es un hecho que antropológicamente el hombre y la mujer hoy tienen sed de Dios y buscan. Otro hecho es que el distanciamiento entre el pensamiento cultural dominante y la visión cristiana de la vida es cada vez mayor. Por mucho que queramos, ya hay un corte entre la propuesta cultural que nos ofrece Europa y dentro de Europa España y la propuesta que nos ofrece la fe cristiana en Jesús. Hay una distancia cada vez mayor. Cada vez nosotros podemos ofrecer los valores propios del Evangelio, nuestra identidad, pero no queriendo luchar contra nadie, sino es que se va viendo cada vez más claramente, ¿verdad? Hay un contraste simplemente en la presentación de la propuesta cristiana. Y si nos metemos en la Iglesia, descubrimos un hecho también, y es que hay una dificultad real, y es la incapacidad que tenemos de hacer cristianos. Cada vez más tenemos más dificultades de posibilitar que niños, adolescentes y adultos hagan procesos de fe, pero procesos que les conduzcan a configurar su vida con Cristo y a ser discípulos de Jesús. Seguimos dando sacramentos, pero no hacemos procesos. Y los procesos que hacemos al final son para 3, para 4, para 8, para 15, para 20, y es mucho es. Y mucho es, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, dicho en este caso esos síntomas y esos hechos, veamos de manera sucinta algunas características que a mi modo de ver están presentes en esa forma de darse la religiosidad, ¿vale? La nueva manera de darse la religiosidad. En primer lugar, la religiosidad subjetiva. Mirad, esta religiosidad se caracteriza porque coloca al yo en el centro. Se puede decir que es la religión del yo, que se funda en el éxito personal
y en el logro de las propias iniciativas. Todo gira en torno al yo y todo gira en torno, en este caso, a las propias iniciativas y al éxito que yo puedo tener. Los sociólogos hablan de una biografía del hágalo usted mismo, así lo denominan, hágalo usted mismo. Es decir, se trata de una peregrinación personal. Sabemos todos, ¿no? El Camino de Santiago, desde hace 15, 20 años, ¿no?, que vienen recogiendo los datos, ha explotado. Todos los caminos de peregrinación hoy día han reventado. Y han reventado fundamentalmente porque, por un lado, el hombre busca, pero su búsqueda es un hágalo, en este caso, pero usted mismo. Cada uno que busque su aventura. Yo recuerdo en el seminario, terminando el seminario, me dejaron un libro que se llama de Susana Tamaro, cuando empezaba todo a escucharse todo esto del New Age y demás. El título era Donde el corazón te lleve. Donde el corazón te lleve. Es decir, al final es haz tú tu propia aventura, ¿verdad? La imagen de Dios está medida y se va construyendo a partir del yo y de mis necesidades. Según las distintas fases de la vida, en la clave de realizar una especie de bricolaje de lo sagrado. Voy cogiendo según la etapa de mi vida, según la imagen que yo voy proyectando de Dios, voy cogiendo lo que me interesa de todo la oferta espiritual. Me da igual que sea de Oriente, de Occidente, de donde venga. Yo voy recogiendo. Se trata de una propuesta o de una religiosidad que rechaza todo elemento histórico y objetivo. Es una especie de religión del espíritu y del yo, donde el espíritu humano se refugia y se contempla en una búsqueda estética y narcisista, donde no hay que rendir cuentas a nadie acerca del propio comportamiento. No hay nada que me ayude a objetivar aquello en lo que yo creo y en lo que yo siento. En esta nueva situación, la religión se percibe ante todo como una cuestión de espiritualidad, enfocada al logro de la máxima satisfacción personal, especialmente en el ámbito emocional y subjetivo. Podemos decir que el nombre de la religión actual es espiritualidad. Con ese nombre estamos hablando de un lugar común. Hoy todo el mundo habla de espiritualidad y en ese lugar común colgamos todo. Da igual que estemos hablando de Oriente, de Occidente, de catolicismo, da igual, espiritualidad sin Dios también. Ahí lo colgamos todo en ese baúl o ese cajón desastre como un lugar común. Una segunda característica es la religiosidad emocional. Digamos que esta religiosidad, o más bien esta espiritualidad así vivida, busca el mayor grado de bienestar emocional. No es que la persona diga, a ver, voy a buscar de una manera consciente, no lo pauta, pero se va dejando llevar y va buscando siempre ese bienestar emocional. El sujeto generalmente que vive la experiencia religiosa así, lo que hace es que hace siempre una selección sin darse cuenta. Va recogiendo y desechando, acumulando y rechazando elementos de diferentes religiones, terapias o modos de meditar. Se recoge un poquito de todo. El elemento de juicio es el yo, lo hemos dicho antes. Es el criterio que juzga qué me ayuda o qué me proporciona satisfacción. La doctrina no importa, ni tampoco yo me tengo que configurar con ninguna doctrina, ¿verdad? Ni tampoco hay institución que me sirva de guía, ni tampoco una moral. Todo eso ha caído. No hay elemento objetivo. El criterio, bienestar emocional y satisfacción personal. De aquí, uno después lo hablaremos, se pueden sacar ya conclusiones, ¿no? Rezo si me siento bien, si no me siento bien, voy a misa, si me hace un poquito el corazón así, entonces si no, no voy a misa, ¿vale? Estoy en crisis porque, y así vamos, ¿verdad? Así hemos, en este caso, introducido estos elementos también en la fe. El imperativo moral es vive tu propia vida y se trata de una manera de vivir la religiosidad donde se eliminan cualquier mediación. La palabra de Dios, los sacramentos, la iglesia, esas mediaciones que para nosotros son fundamentales, aparecen difuminadas o se eliminan. Hoy podemos decir que se niega una mediación objetiva entre la divinidad y el sujeto. En definitiva, esta nueva religiosidad se estructura básicamente con estas notas. Realización del yo, práctica religiosa a la carta y el imperativo moral es vive tu propia vida.
Uno también se debería de preguntar, yo me lo pregunto, ¿en qué medida yo también participo y vivo, ¿no?, como católico de esta manera de presentarse hoy día la religiosidad? Una tercera característica es que la religiosidad hoy se vive marcada por un crecimiento del pluralismo que no existía hace unas décadas. En este contexto de pluralismo, la creencia religiosa se caracteriza por ser una opción personal, entre otras muchas, y marcada por el relativismo. Hace 50 años las posibilidades eran o eras cristiano o eras cristiano, ¿verdad? Y en tu interior a lo mejor no eras creyente, pero te tenías que manifestar como católico, ¿verdad? Una vez que llega la democracia, aquí empieza a irrumpir uno de los elementos característicos de este momento, que es el pluralismo. Y, por tanto, la fe se configura ahora como una opción personal, ¿de acuerdo? Una opción personal. El pluralismo, generalmente, y entre los creyentes, induce a rebajar el nivel de solidez de la propia creencia. Generalmente, el pluralismo no solamente afecta a que cualquier persona que decide creer en la fe católica o en cualquier otra tiene que hacer una opción, sino que también tiene un elemento interno, y es que implica que aquellos que vivimos la fe y somos católicos, generalmente el pluralismo lo que hace es que rebaja el nivel de solidez de nuestra propia identidad, introduciendo una cierta aire de relativismo. Ya casi da igual todo, ¿eh? Lo importante, decimos muchas veces, cuando hablamos es ser persona. Cuando hablamos que si el Dios de uno, el Dios de otro, no sé qué, al final decimos, mira, lo más importante, cortamos por el tajo, ¿verdad? Por el tajo. Lo importante es ser persona, ser buena persona, ¿no? Hemos descubierto socialmente que la fe religiosa, la católica, no es la única capaz de generar personas cabales. Y esto nos ha costado, ¿eh? Esto nos ha costado. No somos los únicos. El único relato que hoy día existe en la sociedad, no solamente el nuestro, el católico, y no es el único capaz de generar personas cabales. La ausencia de fe religiosa no implica de por sí una deshumanización ni la perversión radical del ser humano. Hay otra gente que tiene otras creencias y que tiene otras vivencias. Seguramente que habrá elementos que para nosotros son fundamentales y entendemos que quizá le falte a esa persona, pero de ahí a otras afirmaciones. La opción religiosa es una opción más de las que hay que realizar, entre otras muchas decisiones. El otro día hablaba con una persona y la conversación era, es que ¿cómo voy a apuntar a mi hijo A o a mi hija A si en realidad para mí ahora mismo esa opción es una más entre otras tantas? Y hay otras muchas tantas que para mí son más importantes ahora mismo, ¿eh? Es el trabajo, es donde voy a vivir, es si tengo casa. Eso de creer ahora para mí es otra cosa, que yo ahora mismo es que ni siquiera me estoy planteando, ¿verdad? Tenemos un hijo, ¿qué colegio lo vamos a llevar? Dios se ha convertido para muchos en otra cuestión más a elegir. Creer o no creer se traduce en una opción personal. La fe o la creencia, por tradición o por costumbre, queramos o no queramos, irá desapareciendo. Y lo estamos viendo poco a poco. La fe personal ya no viene dada. Antes venía dada por un lugar que habías nacido, por un contexto, una familia, ¿verdad?, un país, pero ya ha dejado de tener un arraigo social y cultural, donde socialmente, por el nacimiento, la familia, educación, ya no se es cristiano, ¿verdad? Ya todo eso se ha caído. Y esto tiene una consecuencia. Al desaparecer el tejido social y eclesial tradicional, la fe y la creencia han perdido su capacidad de socialización. No tenemos capacidad, no solo de influir, sino de socializar la fe cristiana. Cuando queremos, en este caso, acompañar a un adulto o a un joven a hacer un proceso de fe, el problema que tenemos es que no tenemos dónde enganchar, dónde socializar ese proceso, ¿verdad? Esa configuración de la identidad cristiana. Es más, la fe o la creencia ha perdido su carácter totalizante. Una de las características de la fe para nosotros es que es integral, pero al mismo tiempo es totalizante. Es decir, nos ofrece una cosmovisión de todas las realidades de la vida, de la familia, de quién es el ser humano. Hay detrás una antropología, una manera de entender la creación, una manera de entender el trabajo. Nos ofrece una cosmovisión. Sin embargo, eso ya se ha perdido.
Nos encontramos con que algunos creen en una cosita y configura su vida desde ahí, de solamente ese elemento, pero el resto no lo configura. Soy capaz de creer en Dios, ir a misa y al mismo tiempo estar haciendo otro tipo de cosas que no tienen nada que ver o incluso es contraria a la fe cristiana. El pluralismo no solamente se da fuera, sino que el pluralismo también se da dentro de nosotros. Hay quien dice que lo que hoy día se da son las identidades múltiples, así lo llaman algunos sociólogos. Es decir, según la esfera donde yo viva, así es como yo de alguna manera me muestro a los demás. En el trabajo me muestro de una manera, en la parroquia soy católico, en el trabajo soy un jefe, en la familia soy otra cosa, la configuración de identidades múltiples, ¿no? En función de donde yo estoy, pues ahí pienso, siento y actúo de una manera distinta sin que la creencia configure mi existencia, mi identidad en su globalidad y me dé una unidad. La fe, por tanto, se muestra incapaz de informar y de configurar a la persona y a todas las esferas de la vida. Una cuarta característica es la que se llama creer sin pertenecer. Podemos decir que es una de las características más visibles que vamos percibiendo todos nosotros, ¿verdad? Ese creer sin pertenecer. Si el modo de creer antes se conformaba comunitariamente y estaba basada en la estabilidad, en la permanencia, en la pertenencia, en una tradición fija y una comunidad concreta, hoy día eso ya ha desaparecido. La amargura, viene mucha gente el domingo a misa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. El domingo de Ramos, ¿cómo estará la iglesia? Se caerá, ¿verdad? ¿No? ¿Ves qué potente la amargura? El Salvador, ¿cómo estará el domingo de Ramos? Aquello, las puertas abiertas, la gente... ¿no ve la pecha de gente que da misa? Salvador tiene alrededor más o menos en torno a 27.000 habitantes. ¿Qué vienen a misa? ¿1.000 personas? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y nos parece... niño, aquello es la bomba, aquello es la feria, aquello es como eso no hay en ningún lado, ¿no? ¿Cómo medimos las cosas, no? Es decir, frente a la forma institucional de la religión, ahora la religiosidad, la espiritualidad, se articulan libremente y se conforma de modo individual. Hay quien dice que hay un asilvestramiento de la creencia con respecto a las instituciones y resulta difícilmente domesticable para la institución de la Iglesia hacer posible y reconducir esa manera de creer. Esto nos lleva a una primera conclusión y es que la adhesión institucional ya no es una forma predominante en la creencia. Se trata de una creencia que no está conformada por la doctrina eclesial, credo, catecismo, prácticas, criterios morales, y está asociada a una pertenencia concreta, a una práctica regular, a una comunidad, iglesia, ni a una ortodoxia, es decir, en este caso, a una formación o doctrina, a una moral concreta. Ya todo eso se ha desvanecido, ¿verdad? Una quinta característica es la religión sin rostro. Esta nueva religiosidad se caracteriza por la adhesión a un Dios que a menudo carece de rostro o de características personales. Muchos, se llamen creyentes o no, responden que creen en la existencia de una fuerza, de un ser superior, trascendente, pero sin las características de un ser personal. Eso se va difuminando. Se cree en un Dios impersonal, una energía, en algo. La fascinación por las religiones orientales trasplantadas a Occidente va acompañada de esa despersonalización de Dios. En ciertos ambientes científicos, el materialismo ateo del pasado deja lugar a una nueva forma de panteísmo, donde el universo es concebido como algo divino. La misma realidad tiene algo de espiritual, así lo describen algunos. Una sexta característica es una religiosidad sin verdad. En una cultura marcada por el pensamiento débil, el pensamiento líquido, lo dicen algunos, las convicciones fuertes provocan rechazo. Nosotros somos católicos y hay ciertas convicciones que podemos dialogar, pero nosotros no podemos renunciar a ellas. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, yo no puedo renunciarlo. Que Jesucristo es mediador, yo no puedo renunciar a eso. Que Jesucristo es plenitud, yo no puedo renunciar a eso, ¿sí?
no puedo. Sin embargo, las convicciones fuertes provocan rechazo. También nosotros lo vivimos así. Nos queremos colocar siempre como gente moderada. Un poco en el fondo la imagen nos puede a todos, ¿verdad? Más que creer con el absoluto de la fe, se trataría de querer dejando siempre una zona de incertidumbre, una especie de salida de emergencia. Yo me coloco siempre ahí, en el equilibrio, que no me coloque nunca y además siempre, cuidado, que igual que entro, puedo salir. Para muchos la verdad tiene una connotación negativa. Está asociada a conceptos como dogmatismo, intolerancia, imposición, inquisición, poder. Sucede así que la pregunta acerca de la verdad del cristianismo o sobre la existencia de Dios hoy día para muchos es ignorada, es considerada irrelevante o sin sentido. La verdad en el cristianismo no es una simple idea abstracta, ni tampoco es un juicio éticamente válido o una demostración científica. Es una persona cuyo nombre es Jesucristo y para nosotros es el Hijo de Dios. Una séptima característica es la religiosidad sin historia. La religiosidad sin historia es una consecuencia directa de la religiosidad sin rostro y sin verdad. No interesa la tradición, ni el origen o la evolución de la tradición, la historia, en este caso, de esa misma creencia. Ya no interesa eso. La gente vive el momento, el presentismo, el hoy. Eso me configura. Pero la tradición de donde vengo o a donde voy, eso ya no interesa tanto. Son muchos los que reconocen que la realidad incluye una dimensión espiritual sin rostro y sin historia. Para muchos la cosmovisión espiritual que ha ganado popularidad en el siglo XXI está demasiado ocupada y centrada con fenómenos psíquicos y crecimiento personal como para preocuparse de la existencia de Dios y de su historia. Hoy hay una preocupación excesiva por todo lo que tiene que ver con lo psíquico. Por eso hay un crecimiento enorme de los psicólogos, de los coaching, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y termino. Una octava característica es la religiosidad sin Dios. Con el concepto espiritualidad o religiosidad sin Dios se quiere describir las experiencias espirituales, religiosas o místicas, en las que al margen de cualquier confesión religiosa, el sujeto experimenta una especie de dilatación de la conciencia, un sentimiento oceánico o abismal, o una intuición del fundamento metafísico de lo real. Se trata de un fenómeno emergente de los últimos años, pero que no es nuevo. Esto ya aparecía en el siglo XVII y XVIII. Parten siempre de una premisa. El ser humano tiene un carácter espiritual innegable. Y nosotros lo compartimos, ¿verdad? Es el carácter, en este caso, espiritual innegable. Sin embargo, ellos consideran que en la inmanencia, en la realidad, es donde esa realidad y esa inmanencia contiene esa posibilidad de experiencia mística, ¿verdad? Ellos no dicen que no tienen por qué recurrir a lo trascendente, sino que lo inmanente ya por sí mismo contiene y posibilita una experiencia mística. Ellos dicen que la espiritualidad no es algo exclusivo de las religiones, es una dimensión constitutiva del ser humano que ha de cultivar. Hay quien la describe como experiencias cumbre o como mística salvaje, ¿verdad? Aquí hay todo ese también, ese vuelta que hay a tanta gente al monte, ¿no? Ahí todo el mundo va al monte, ¿no? Antes nadie iba al monte, todo el mundo va al monte, ¿no? También buscando esa experiencia, en este caso cumbre, ¿no? El otro día, lo puedo decir aquí, el otro día atendía en un hospital a una persona y lo digo porque me llamó la atención, pero me voy encontrando cada vez más casos, ¿no? Entonces le pregunté a la persona si quería rezar y me decía que no la enfermo, sino la persona acompañante. Me dijo que no, que prefería estar aquí acompañando, ¿no? Y después le pregunté, digo, ¿tú crees en algo? Y me dijo, yo tuve, en este caso, una experiencia epifánica en el momento donde me ocurrió tal cosa, ¿no? Y claro, yo digo, una experiencia epifánica, sí. Yo me sentí unida a todo lo que existe, a la creación, donde en mí surgió un amor que hasta entonces nunca había sentido, ¿no? Ese querer vivir en fraternidad, en paz con todos. Esto es.
Claro, yo le pregunté, digo, hombre, si me habla de una experiencia epifánica y demás, esto lo has formulado, ¿no? Esto le has dado tu forma, ¿no? Es decir, te ves con alguien, ¿no? Con un grupo, con algo, efectivamente, ¿no? Pero esto cada vez hay más gente que experimenta, en este caso, esa vivencia de lo espiritual sin ninguna referencia, en este caso, a Dios, ¿vale? Y termino esta parte. Según un estudio del EFI, lo he dicho antes, el 17% de las personas en España se consideran espirituales, pero que no son seguidoras de ninguna confesión religiosa, ¿vale? Hasta aquí sería esa mirada externa. Es decir, estos indicios, estos elementos nos pueden ayudar a entender que en la sociedad, en la cultura, en el corazón de muchas personas, en este caso españoles y en Europa, se ha configurado o se está configurando una manera nueva de creer, que no responde a lo que nosotros ofrecemos, que tiene sus características, tiene su manera de manifestarse y eso, lejos de llevarnos a decir, pues, esto, ¿qué hacemos con esto? Nos dejamos llevar por la desesperanza. Yo creo que es al contrario, ¿no? Tendremos que pensar como una oportunidad, conocer para, en este caso, el corazón humano y conocer esta manera de darse de la religiosidad para también nosotros saber situarnos en la escucha, en la acogida, en el comprender y hacer nuestra propuesta. Aquí hay una oportunidad. Hay mucha gente que sigue buscando a Dios. Crece el número de los que son increyentes, pero hay un porcentaje alto de gente que busca la espiritualidad, aunque no la busca en un rostro concreto ni en un rostro personal. Vamos con una mirada interna. Hemos mirado hacia afuera, vamos hacia adentro. ¿Cómo vamos de tiempo? Era poquillo, ¿no? Vamos hacia adentro. El sujeto evangelizador. Cuando planteaba un poco esto de la mirada interna, sobre todo lo que quería era ver un poco las tensiones internas que a veces dentro de las comunidades cristianas, dentro de lo que es la vida cristiana, a veces dificultan ese encarnar la fe en Jesucristo para anunciarla. Hemos querido realizar una mirada externa para describir la forma como hoy se da esa religiosidad. Pero si dirigimos ahora nuestra mirada, ese zoom, hacia el interior de la comunidad cristiana, de la Iglesia, también podemos detectar algunos elementos que sin darnos cuenta o sin ser conscientes de ello, están modelando nuestra forma de vivir y de presentar la fe y la vida cristiana y que dificultan el anuncio de Jesucristo. Vamos a ver algunas de ellas, solamente número 4. La primera es, pongo ahí esa tensión entre comunión, individualismo, comunión, personalismo, ¿verdad? Es decir, es un hecho que los cristianos tenemos una dificultad para vivir la comunión. Eso es un hecho. Eso ya no es, es un hecho. Yo lo digo, al menos aquí, en nuestra iglesia de Málaga, es un hecho vivir, en este caso, la comunión. Tenemos dificultades, ¿verdad? Hay dos riesgos. Por un lado, el individualismo y por otro lado, el personalismo. El individualismo no solo es una característica de nuestra cultura. Podemos decir que esta configura también nuestra vida cristiana. Nosotros, nuestra manera de creer está configurada mucho por el individualismo. Nos cuesta transitar de lo mío a lo nuestro, del yo al nosotros, de lo personal a lo común. Dificultad, por tanto, para trabajar desde una pastoral de conjunto. Ahí tenemos la medida. ¿En Málaga tenemos dificultades para trabajar en una pastoral de conjunto? Sí. Tenemos el delegado de juventud, ¿no? Tú trabajas en la pastoral de conjunto, ¿verdad, José Miguel? ¿Hay dificultades o no? Salva ha estado muchos años trabajando en la delegación de juventud. ¿Tenemos dificultades? Los personalismos son otras de las actitudes que dinamitan la comunión y se caracterizan porque todo se subordina a la persona. La idea, su proyecto, su manera de entender la vida cristiana. Detrás hay un cierto mesianismo y narcisismo. Aquellos que mantenemos nuestros personalismos, en el fondo creemos o nos creemos ciertamente unos pseudomesías y sobre todo esa búsqueda de ese mirarme a mí mismo, ¿no? Ese narcisismo, ¿no? Una segunda tensión interior es el bienestar emocional y la plenitud personal. Uno de los dioses más importantes y potentes de nuestra sociedad y cultura a la que servimos es el bienestar emocional. Se nos ha vendido que para ser una persona feliz y madura tenemos que sentirnos emocionalmente bien. Y si no estoy bien emocionalmente, ya no soy ni maduro y, por tanto, tampoco soy feliz.
Y esto se nos ha colado en la Iglesia hasta el tuétano, ¿verdad? Hemos confundido entre plenitud personal, el cristianismo, Cristo ofrece una plenitud, pero eso es una cosa y otra cosa el bienestar emocional. A veces se nos olvida que el fin de la vida cristiana es servir a Dios y no sentirme bien. Si me siento bien, estoy en la parroquia. Si me siento mal, no estoy. Si me siento bien, participo. Si no me siento bien, no participo. Si lo medimos todo por el sentimiento. No puede ser, ¿verdad? La vida cristiana consiste en servir a Dios y a su reino. Servir a Dios a su reino, independientemente de cómo me sienta. Una cosa es que me sienta bien en ciertos momentos por seguir a Jesús. Seguramente que seguirlo en muchos momentos de tu vida te hará sentir cosas que tú nunca has sentido. Y otra cosa muy distinta es subordinar el bienestar emocional a la fe y al seguimiento de Jesús. Esto supondría una reducción de la fe y de la religión a los sentimientos y a las emociones, ¿verdad? Y eso tiene sus consecuencias. Si miramos la comunidad cristiana, esta se convierte en un nicho intimista de grupos de amigos, sin capacidad de iniciar en la vida cristiana. Lo importante es que compartir cómo se siente cada uno, nos sentamos, mira cómo te sientes, y cada uno. Y si no dices lo que te sientes, es que no somos grupo de vida, que no somos no sé cuánto, es que, ¿vale? Sí, es que aquí nada más que se quiere formación, es que aquí nada más que sentimientos solo, pero no configura mi vida. Yo no estoy llamado a configurar mi vida con lo que Cristo me ofrece en los evangelios y en la tradición de la Iglesia. No hay nada objetivo que me configure. Yo ya me lo sé todo y, por tanto, el sentimiento. Tiene una consecuencia con respecto a los contenidos de la fe. Respecto a la doctrina o el contenido de la fe, se experimenta una gran dificultad por asimilar los elementos de la fe cristiana. Hay una reacción de muchos católicos a todo lo que tenga que ser aprender, leer lo que la Iglesia y el magisterio nos dice. Realmente hay dificultades. Esto es que es muy difícil, es que esto yo no lo entiendo, es que esto es... Otra consecuencia es los sacramentos. Se miden por los sentimientos. Celebro el sacramento del perdón en la medida en que este me ayuda a sentir el perdón de Dios. Si no me ayuda a sentir el perdón, ahí se quedó el sacramento del perdón. Valoraré la Eucaristía si esta me hace sentir bien. ¡Ay, qué bonita ha estado hoy la Eucaristía! Ha cantado una canción que se me ha puesto los vellos de punta. Y entonces por eso tenía una experiencia mística. La del otro día, que era una persona mayor y que la homilía casi no se entendía, no era Eucaristía. Esta sí. Algo parece que no estamos haciendo bien. El criterio siempre son los sentimientos. Los sacramentos no tienen valor por sí mismos. Y sí los tienen. Sí tienen valor por sí mismos los sacramentos, ¿verdad? La sensación es que la fe depende de los estados emotivos del sujeto. Depende de los estados, según me levanto, según la etapa, según los problemas, ¿verdad? No hay nada objetivo. Conclusión, peligro de reducir la fe a los sentimientos donde el criterio de verdad es el sujeto y lo que decíamos antes, la configuración de la religiosidad actual, el bienestar emocional. Tercera tensión, espiritualismo sin caridad o caridad sin espiritualidad. Ante la pregunta que muchas veces nos hacemos cuando hablamos en los grupos y demás, o en la puerta de la iglesia, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? Niño, al final, ¿qué es ser cristiano? ¿No? Eso lo decimos muchas veces entre nosotros, ¿no? Y según donde uno se encuentre, uno puede encontrar respuestas diversas, pero incluso las puede encontrar entre los cristianos contrapuestas entre sí, ¿no? Dos respuestas más frecuentes es, lo más importante es el amor a Dios. Y otros dicen, lo más importante es el amor a ¿quién? Al prójimo. En ambos casos se da una simplificación de ¿qué? Del cristianismo. Ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Por eso, por un lado, está la espiritualidad sin caridad. Es decir, está ese espiritualismo sin caridad. Porque no es espiritualidad, es espiritualismo sin caridad. Y se caracteriza por una vivencia de la fe intimista, sin tener en cuenta la carne humana y al hermano. La vida espiritual es una cuestión entre Dios y yo. Ahí hay todo un peligro de ser un ángel desencarnado que vive una especie de esquizofrenia o una bipolaridad. Porque el ser humano es, en este caso, ¿verdad? Es un todo. Es un todo. Espíritu y carne, ¿no?
No acepta la vieja ley de que la gracia no anula la naturaleza, sino que la planifica. O, por el otro lado, está la caridad sin espiritualidad. Es decir, esta se caracteriza porque el seguimiento de Jesús se reduce al amor a los pobres y nada más. Donde la vida cristiana se reduce en un voluntarismo social. Entendida así, la fe es más una carga que no da ni engendra vida. El que viva sin la fe, el uno acabará esquizofrénico, pero el otro acabará seguramente quemadísimo. Eso que decimos ahora, el burning, ¿no? Dicen ahora, yo pronuncio como puedo, ¿vale? Pero no engendra vida. Si tu vida cristiana solamente la centra en el compromiso y no hay posibilidad de que tu vida tenga espíritu, tenga alma, y esa alma espíritu la da en la amistad con Jesús, la Eucaristía, tu confesión, si eso no está, acabará en este caso siendo una carga. Es una fe sin espíritu donde no hay espacio para la sorpresa de Dios, donde no hay trato ni familiaridad, sin experiencia, sin gratuidad, sin gracia. Los que vivimos así, pues se nos ha olvidado algunas veces o no hemos entendido bien la vid y los sarmientos, esa parábola, ¿verdad? Sin mí no podéis hacer nada. Y eso, hasta que tú no lo haces vida, pues estará dándole vuelta. Y por último, la última tensión. Otro elemento que está configurando la vida cristiana de muchos cristianos es la autorrealización. Se nos ha colado, igual que de la otra manera, también se nos coló en la Iglesia el mantra de que ser persona, ser humano, o que el ser humano está llamado a autorrealizarse como persona a través de sus sueños, objetivos y planes personales. Se identifica ser feliz con autorrealizarse. Y no autorrealizarse es frustrarse como persona. Detrás de esta manera de pensar, la vida no se concibe como un don, como algo que se recibe, ni se tiene a Dios en el horizonte del proyecto de vida. En esta manera de entender la fe no hay lugar para la cruz, ni para la frustración de los propios planes, como tampoco hay lugar para el sacrificio y la renuncia de uno mismo. A veces se nos olvida que la vida cristiana consiste en la identificación con Cristo. Yo estoy llamado a identificarme con Cristo, con el Cristo total, no con los aspectos de Cristo que me gustan a mí, con todo. Y Él pasó por la cruz. Y eso se nos olvida. Se nos olvida muchas veces. Y no en que Cristo se identifique con nuestros planes, independientemente de Él y de su misión. Yo recuerdo, hablando de los pueblos, hay una cañetera, que había una señora allí, cuando llegué al pueblo, que por las mañanas celebraba la misa a las 9 de la mañana, 8:30, 9 de la mañana, en la misa de las monjas. Y había una señora que iba siempre por la mañana. Y los primeros días le pregunté, y usted qué dice, no, yo que estoy cuidando a mi madre que está metida en la cama. ¿Cuántos años lleva? Lleva 8 años. 8 años. Y ya empecé a conocerla, a visitarla, y es que antes de estar cuidando a su madre, estuvo otros tantos cuidando a su tía y después estuvo cuidando a la madre de su... Y llevaba 15 o 20 años cuidando. La conversación de algunas del pueblo, ¿cuál era? Angelito, no tiene vida. Su vida, como es, no autorrealizada. Su vida no está autorrealizada. Es decir, si hoy día tienes una enfermedad, está llamado a ¿qué? A no autorrealizarte. Si hoy día tienes una situación donde tus proyectos no van adelante, entonces, como estoy frustrado, ¿qué tiene que ver eso con la vida cristiana, con el seguimiento de Jesús? Jesús ilumina también esos momentos de nuestra vida, ¿no? Conclusión, esta forma de entender y de vivir la vida cristiana dificulta realmente nuestra capacidad evangelizadora y se presenta como una especie de pseudocristianismo. Es decir, si miramos hacia afuera, la realidad está cambiando, pero si miramos dentro, y solo he nombrado 4, encontramos en este caso tensiones internas donde hay muchos elementos buenos y positivos que tendremos que potenciar, pero tendremos que ir puliendo algunos aspectos, ¿vale? Tercera mirada, el contenido. En este caso, ya llevo 10 minutos más, ¿no? ¿Sí? ¿Sigo o paro? Como queráis, ¿eh? Yo no tengo ningún afán en lo que me digáis. Y mirada al concilio, contenido. Por último, después de realizar una mirada al destinatario y al modo como hoy se da religiosidad, y una mirada al sujeto evangelizador, es decir, a nosotros, los cristianos, os propongo una mirada a la enseñanza de la Iglesia. En ella siempre vamos a encontrar principios, criterios, fundamentos que nos guíen para buscar caminos nuevos. Si queremos buscar caminos nuevos, tenemos que tener siempre esa doble fidelidad.
fidelidad al hombre de hoy, y tendremos que conocerlo, que quererlo, que amarlo, saber lo que pasa en su corazón, no situarnos desde arriba, sino situarnos junto con, para saber qué ocurre, entender, pero al mismo tiempo tenemos que tener una fidelidad ¿con quién? Con la fuente. Tenemos que volver constantemente ¿a dónde? A la tradición, porque allí siempre vamos a encontrar la frescura del Evangelio, la frescura de lo que Jesús nos ha ido diciendo a lo largo de la historia. Bueno, pues la primera pregunta que yo me hacía, que lanzo ahí, es: ¿todavía el concilio? Hace ya 65 años que el concilio concluyó, y 65 años. ¿Todavía el concilio? Los papas, para ir rápido, nos dicen, los 3 últimos papas nos dicen que el Concilio Vaticano II sigue siendo la brújula. La brújula que está llamada a orientar al pueblo de Dios en la misión del anuncio del Evangelio. El Papa Francisco en la bula nos dice, y en algunos otros documentos nos dice, es tiempo de redescubrir la belleza de la enseñanza del Concilio Vaticano II. ¿Por qué tanto empeño en volver al Vaticano II? Porque sigue siendo una doctrina válida hoy. Porque todavía hay muchos elementos que están ahí que no se han puesto en juego y que tenemos que volver ahí constantemente, ¿verdad? De todos los documentos del concilio solo quisiera decir algunas cosas de la Dei Verbum. Y se trata de un documento cuya elaboración fue la más larga y laboriosa de todos los textos conciliares, el único documento que recorrió todas las sesiones del concilio. Desde que empezó hasta que terminó, el último documento que se cerró fue este. Ahí hubo un par de numeritos que costó la vida el ser capaz de buscar la palabra, los conceptos para, cuidado, no resbalar para un lado o para el otro. Se ha dicho muchas cosas bonitas de este texto conciliar y yo os invito a que lo leáis en este año jubilar. Unos han dicho que si es la joya, es una joya, ¿no? Otros dicen que es el documento más hermoso del concilio. Otros lo describen como el pórtico o la luz desde donde hay que interpretar los demás documentos del concilio. Independientemente de los calificativos, estamos ante un documento técnico, denso y bien trabajado, que abordó con honestidad algunas cuestiones que habían quedado arrinconadas desde hacía demasiado tiempo. Para Benedicto XVI, Dei Verbum representa un hito en el camino eclesial. De todos los números que tiene Dei Verbum, ¿vale? Dei Verbum va fundamentalmente a trabajar, a presentarnos, a ayudarnos a profundizar en la naturaleza de la revelación, en su transmisión, y dentro de eso nos hablará pues, de elementos y conceptos fundamentales, como va a ser el canon, luego va a ser la inspiración, es decir, van a aparecer un montón de elementos, en este caso la interpretación de la Sagrada Escritura, es decir, dos polos vamos a encontrar. Por un lado, revelación y su transmisión, y por otro lado nos vamos a encontrar la Sagrada Escritura, ¿vale? De todos los números, solamente me voy a parar en 2 de ellos, de manera muy breve. ¿Y para qué? Fundamentalmente porque son 2 números que nos van a ayudar a comprender, por un lado, la naturaleza de la revelación, qué es la revelación, qué entiende la Iglesia por revelación, y en segundo lugar porque en ellos, en esos 2 números, podemos encontrar elementos que nos pueden ayudar a hacer una propuesta, o al menos hacer una crítica, entendérmelo de crítica, una lectura crítica al momento histórico que estamos viviendo, ¿vale? En primer lugar, Dei Verbum número 2 describe la revelación como una comunicación personal de Dios. Esto nosotros hoy día lo tenemos como muy asumido, ¿no? Cuando hablamos de revelación, lo que estamos diciendo es que Dios, en su infinita bondad, lo que hace es que por sí mismo, porque ha querido y movido de amor, lo que hace es que se autocomunica, se autodona, se autorrevela para decirnos fundamentalmente quién es Él, qué quiere de nosotros y cuál es el proyecto que tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es decir, la revelación se describe como una comunicación de personas. El Vaticano I, en contraste, nos hablaba de la revelación fundamentalmente como comunicación, en este caso de verdades. Sin embargo, Vaticano II nos habla de una comunicación de personas. ¿El fin de esa revelación cuál es? El fin de esa revelación es que nosotros podamos conocer a Dios. Y no solo conocerlo, sino participar de su naturaleza y participar también de quién es Él
esa naturaleza, esa vida eterna para siempre. El modo concreto y la estructura básica de la revelación es que Dios se da a conocer a través de obras y palabras intrínsecamente unidas. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la manera como Dios tiene de darse a conocer y de comunicarse implica que tiene un carácter, por un lado, histórico, por eso para nosotros es tan importante la historia, y al mismo tiempo tiene un carácter sacramental, ¿verdad? Desde ese carácter sacramental podemos entender muchas cosas en la Iglesia. Su naturaleza, la misma Iglesia tiene una naturaleza sacramental, los mismos sacramentos, la misma palabra de Dios. Podemos entender muchas cosas desde esa naturaleza sacramental. La misma fe, ¿no? Tiene un carácter también sacramental. Finalmente presenta a Jesús como mediador, plenitud y culmen de toda la revelación. Cristo es el mediador por ser a la vez un hombre entre los hombres y el verbo de vida. Pero no un mediador más, es el único mediador que al encarnarse comunica a los hombres la verdad de Dios, lo que le permite ser camino y puerta que conduce al Padre. Cristo, en segundo lugar, es plenitud de toda la revelación. Y lo es porque recuerda y hace realidad en su persona la plenitud del tiempo en la que Dios envió a su Hijo para recapitular todo en Cristo. Una consecuencia de esa afirmación es la función central de Cristo en la noción de revelación y en la historia de la salvación. Sin la centralidad del acontecimiento de Cristo no se entiende el cristianismo. Por eso Él es al mismo tiempo el revelador y es la revelación definitiva. Y en tercer lugar, en De Verbum, Cristo aparece como el culmen de la revelación, porque la comunicación de Dios por el Hijo es total, es plena, es definitiva y es perfecta. Y eso significa que nosotros ya no esperamos ninguna otra revelación pública, ¿verdad? No esperamos. Si aparece la Virgen y dice algo, si dice algo, será una revelación privada. Y si dice algo, no puede decir añadir nada nuevo a lo que Cristo ha dicho. Lo único que hará es simplemente, pues, reforzar lo que Jesús dijo, animar a la paz, animar a que recemos, etcétera, ¿vale? Y termino ahora sí de verdad. ¿Qué nos aporta esta tercera mirada a la enseñanza de la Iglesia? Es decir, al concilio y especialmente a la De Verbum. Pues, en primer lugar, encontramos fundamentos, principios, criterios que están llamados a iluminar el qué, la pastoral y nuestra vida espiritual, para así también nosotros ser capaces de dar respuesta, en este caso, a los problemas actuales. Nos ofrece criterios para hacer una lectura crítica y establecer un diálogo como oportunidad para anunciar a Jesús. Si yo no tengo en cuenta qué es la revelación, quién es Cristo, según me lo presenta De Verbum, yo no podré hacer una lectura crítica de esa nueva manera de creer que hay hoy día. Lo que haré será asimilar muchos elementos. Y yo necesito de conocer en profundidad estos criterios para que, en este caso, iluminen y sea capaz de detectar qué sí y qué no. Ante una manera de darse la religiosidad que hemos llamado subjetiva, emocional, marcada por el pluralismo, etcétera, etcétera, es fundamental hacer, en este caso, una lectura crítica. De Verbum nos recuerda que la fe cristiana tiene un rostro personal. La religiosidad actual nos dice que va caminando hacia un rostro impersonal, una religiosidad sin rostro. De Verbum nos recuerda que la fe cristiana tiene un rostro personal, Jesucristo. Y Cristo es sujeto, objeto y el fin de la revelación. Tiene una verdad objetiva, nos recuerda De Verbum, que nos da como regalo y que no se puede reducir al subjetivismo. Yo tengo que conformar mi vida con el contenido de la fe. Tiene también esa revelación una historia general y particular, una revelación general y particular que se da en la historia. Y por eso para nosotros es fundamental el carácter histórico de la revelación. Tiene también un proyecto de plenitud y de felicidad que no se reduce ni al bienestar emocional o a la autorrealización personal. En definitiva, los concilios y De Verbum son siempre puntos de llegada, pero también son puntos de partida que nos dan luz para hacer un nuevo anuncio, que nos dan luz para hacer una lectura crítica de la realidad, que nos dan luz para hacer nuevas propuestas de la fe. Hasta aquí es todo.